alineada con nuestro astro rey, ni un poquito más arriba, ni un poquito más abajo. Cada vez que hay luna nueva, una vez al mes, la luna se encuentra casi alineada con el sol, pero no exactamente alineada. Unas veces está un poco por arriba, otras un poco por debajo. Y por eso no hay eclipse de sol todos los meses. Solo de tarde en tarde la alineación es perfecta y se produce el eclipse. Para que un habitante de la Tierra pueda ver el eclipse, es necesario, evidentemente, que el Sol sea visible, o sea, que sea de día. Pero la alineación observador-Sol no es exactamente la misma para una persona situada en Roma, por ejemplo, que para otra situada en Sevilla. De modo que la Luna no ocupa exactamente la misma posición, y mientras que en una zona la alineación es perfecta y el eclipse es total, en otra la alineación no es perfecta y el eclipse no es total. En el eclipse de hoy, desafortunadamente, desde Sevilla la luna no rozará rozará aparentemente el sol. Con suerte apreciaremos cómo la luna le da un pequeño mordisquito al sol. Los eclipses de sol han sido muy importantes a lo largo de la historia. Durante un eclipse de sol la luna no se ve, lo único que se ve es cómo el sol va desapareciendo. Por ello los pueblos antiguos pensaban que algo devoraba al sol. Los hindúes pensaban que era un monstruo llamado Rao. Los chinos creían que era un dragón. Casi todos los pueblos antiguos temían los eclipses de sol porque nada garantizaba que el monstruo lo vomitara. Pero no todos temían los eclipses. Para los incas, los eclipses se producían cada vez que la luna y el sol hacían el amor y los celebraban por todo lo alto. Lo que estaba claro era que los eclipses de sol eran al menos inquietantes y se interpretaban como presagios de buenas o malas noticias. En el año 939, durante la batalla de Simancas en Valladolid, cristianos y musulmanes se estaban pegando cuando tuvo lugar un eclipse de sol. Los dos bandos, asustados, se retiraron y no continuaron la batalla hasta 3 días después. Los libros sagrados de grandes religiones aluden a eclipse de sol como anuncio de grandes momentos. Por ejemplo, según la Biblia, cuando Jesús fue crucificado, hubo un eclipse de sol. Y según la religión musulmana, cuando Mahoma nació, también hubo un eclipse de sol. Los eclipses de sol son perfectamente predecibles y la capacidad para predecirlos, según los cálculos astronómicos, era un poder que han usado a lo largo de la historia los que disponían de ese conocimiento. Se cuenta que el 29 de febrero de 1504 se encontraba Cristóbal Colón en uno de sus viajes a las Indias cuando la tripulación quiso amotinarse. Colón sabía que se iba a producir un eclipse de sol y momentos antes le dijo a sus marineros que si se amotinaban, Dios se enojaría y apagaría el sol. Cuando comenzó el eclipse, los marineros entraron en pánico y prometieron no amotinarse durante todo el viaje. Pero desde el punto de vista científico, sin lugar a dudas, el eclipse de sol más importante fue el que ocurrió en el año 1919. Durante ese eclipse se pudo comprobar que la teoría de la relatividad era cierta y que, como establecía dicha teoría, la luz se desvía al pasar cerca de una gran masa como el Sol. Aquel eclipse hizo que toda la comunidad científica aceptara la extravagante teoría de aquel joven visionario con bigote. Bien, pues hoy yo prefiero pensar que los incas tenían razón, que la luna y el sol se van a dar un morreo, así que lo disfruten y nosotros que lo veamos.
Un eclipse de sol se produce cuando la luna se pone delante del sol en nuestra línea de visión. Para que tenga lugar un eclipse de sol deben ocurrir dos cosas. El tamaño aparente de la luna debe ser al menos de igual tamaño que el sol. Ya sabemos que la luna es bastante más pequeña que el sol, pero también está bastante más cerca, de modo que aparentemente tienen muy aproximadamente el mismo tamaño. ¡Qué casualidad! Lo segundo que debe ocurrir es que se ponga justo delante, perfectamente alineada con nuestro astro rey. Ni un poquito más arriba, ni un poquito más abajo. Cada vez que hay luna nueva, una vez al mes, la luna se encuentra casi alineada con el sol, pero no exactamente alineada. Unas veces está un poco por arriba, otras un poco por debajo. Y por eso no hay eclipse de sol todos los meses. Solo de tarde en tarde la alineación es perfecta y se produce el eclipse. Para que un habitante de la Tierra pueda ver el eclipse, es necesario, evidentemente, que el sol sea visible, o sea, que sea de día. Pero la alineación observador-sol no es exactamente la misma para una persona situada en Roma, por ejemplo, que para otra situada en Sevilla. De modo que la luna no ocupa exactamente la misma posición, y mientras que en una zona la alineación es perfecta y el eclipse es total, en otra la alineación no es perfecta y el eclipse no es total. En el eclipse de hoy, desafortunadamente, desde Sevilla la luna no rozará rozará aparentemente el sol. Con suerte apreciaremos cómo la luna le da un pequeño mordisquito al sol. Los eclipses de sol han sido muy importantes a lo largo de la historia. Durante un eclipse de sol la luna no se ve, lo único que se ve es cómo el sol va desapareciendo. Por ello los pueblos antiguos pensaban que los hindúes pensaban que era un monstruo llamado Rao. Los chinos creían que era un dragón. Casi todos los pueblos antiguos temían los eclipses de sol porque nada garantizaba que el monstruo lo vomitara. Pero no todos temían los eclipses. Para los incas, los eclipses se producían cada vez que la luna y el sol hacían el amor y lo celebraban por todo lo alto. Lo que estaba claro era que los eclipses de sol eran al menos inquietantes y se interpretaban como presagios de buenas o malas noticias. En el año 939, durante la batalla de Simancas en Valladolid, cristianos y musulmanes estaban pegando cuando tuvo lugar un eclipse de sol. Los dos bandos, asustados, se retiraron y no continuaron la batalla hasta 3 días después. Los libros sagrados de grandes religiones aluden a eclipse de sol como anuncio de grandes momentos. Por ejemplo, según la Biblia, cuando Jesús fue crucificado, hubo un eclipse de sol. Y según la religión musulmana, cuando Mahoma nació, también hubo un eclipse de sol. Los eclipses de sol son perfectamente predecibles y la capacidad para predecirlos, según los cálculos astronómicos, era un poder que han usado a lo largo de la historia los que disponían de ese conocimiento. Se cuenta que el 29 de febrero de 1504 se encontraba Cristóbal Colón en uno de sus viajes a las Indias cuando la tripulación quiso amotinarse. Colón sabía que se iba a producir un eclipse de sol y momentos antes le dijo a sus marineros que si se amotinaban, Dios se enojaría y apagaría el sol. Cuando comenzó el eclipse, los marineros entraron en pánico y prometieron no amotinarse durante todo el viaje. Pero desde el punto de vista científico, sin lugar a dudas, el eclipse de sol más importante fue el que ocurrió en el año 1919. Durante ese eclipse se pudo comprobar que la teoría de la relatividad era cierta y que, como establecía dicha teoría, la luz se desvía al pasar cerca de una gran masa como el Sol. Aquel eclipse hizo que toda la comunidad científica aceptara la extravagante teoría de aquel joven visionario con bigote. Bien, pues hoy yo prefiero pensar que los incas
tenían razón. Que la luna y el sol se van a dar un morreo. Así que lo disfruten y nosotros que lo veamos.
Un eclipse de sol se produce cuando la luna se pone delante del sol en nuestra línea de visión. Para que tenga lugar un eclipse de sol deben ocurrir dos cosas. El tamaño aparente de la luna debe ser al menos de igual tamaño que el sol. Ya sabemos que la luna es bastante más pequeña que el sol, pero también está bastante más cerca, de modo que aparentemente tienen muy aproximadamente el mismo tamaño. ¡Qué casualidad! Lo segundo que debe ocurrir es que se ponga justo delante, perfectamente alineada con nuestro astro rey. Ni un poquito más arriba, ni un poquito más abajo. Cada vez que hay luna nueva, una vez al mes, la luna se encuentra casi alineada con el sol, pero no exactamente alineada. Unas veces está un poco por arriba, otras un poco por debajo. Y por eso no hay eclipse de sol todos los meses. Solo de tarde en tarde la alineación es perfecta y se produce el eclipse. Para que un habitante de la Tierra pueda ver el eclipse, es necesario, evidentemente, que el Sol sea visible, o sea, que sea de día. Pero la alineación observador-Sol no es exactamente la misma para una persona situada en Roma, por ejemplo, que para otra situada en Sevilla. De modo que la Luna no ocupa exactamente la misma posición, y mientras que en una zona la alineación es perfecta y el eclipse es total, en otra la alineación no es perfecta y el eclipse no es total. En el eclipse de hoy, desafortunadamente, desde Sevilla la luna no rozará rozará aparentemente el sol. Con suerte apreciaremos cómo la luna le da un pequeño mordisquito al sol. Los eclipses de sol han sido muy importantes a lo largo de la historia. Durante un eclipse de sol la luna no se ve, lo único que se ve es cómo el sol va desapareciendo. Por ello los pueblos antiguos pensaban que algo devoraba al sol. Los hindúes pensaban que era un monstruo llamado Rao. Los chinos creían que era un dragón. Casi todos los pueblos antiguos temían los eclipses de sol porque nada garantizaba que el monstruo lo vomitara. Pero no todos temían los eclipses. Para los incas, los eclipses se producían cada vez que la luna y el sol hacían el amor y lo celebraban por todo lo alto. Lo que estaba claro era que los eclipses de sol al menos inquietantes y se interpretaban como presagios de buenas o malas noticias. En el año 939, durante la batalla de Simancas en Valladolid, cristianos y musulmanes se estaban pegando cuando tuvo lugar un eclipse de sol. Los dos bandos, asustados, se retiraron y no continuaron la batalla hasta 3 días después. Los libros sagrados de grandes religiones aluden a eclipse de sol como anuncio de grandes momentos. Por ejemplo, según la Biblia, cuando Jesús fue crucificado, hubo un eclipse de sol. Y según la religión musulmana, cuando Mahoma nació, también hubo un eclipse de sol. Los eclipses de sol son perfectamente predecibles y la capacidad para predecirlos, según los cálculos astronómicos, era un poder que han usado a lo largo de la historia los que disponían de ese conocimiento. Se cuenta que el 29 de febrero de 1504 se encontraba Cristóbal Colón en uno de sus viajes a las Indias cuando la tripulación quiso amotinarse. Colón sabía que se iba a producir un eclipse de sol y momentos antes le dijo a sus marineros que si se amotinaban, Dios se enojaría y apagaría el sol. Cuando comenzó el eclipse, los marineros entraron en pánico y prometieron no amotinarse durante todo el viaje. Pero desde el punto de vista científico, sin lugar a dudas, el eclipse de sol más importante fue el que ocurrió en el año 1919. Durante ese eclipse se pudo comprobar que la teoría de la relatividad era cierta y que, como establecía dicha teoría, la luz se desvía al pasar cerca de una gran masa como el Sol. Aquel eclipse hizo que toda la comunidad científica aceptara la extravagante teoría de aquel joven visionario con bigote. Bien, pues hoy yo prefiero pensar
que los incas tenían razón, que la luna y el sol se van a dar un morreo, así que lo disfruten y nosotros que lo veamos.
Un eclipse de sol se produce cuando la luna se pone delante del sol en nuestra línea de visión. Para que tenga lugar un eclipse de sol deben ocurrir dos cosas. El tamaño aparente de la luna debe ser al menos de igual tamaño que el sol. Ya sabemos que la luna es bastante más pequeña que el sol, pero también está bastante más cerca, de modo que aparentemente tienen muy aproximadamente el mismo tamaño. ¡Qué casualidad! Lo segundo que debe ocurrir es que se ponga justo delante, perfectamente alineada con nuestro astro rey. Ni un poquito más arriba, ni un poquito más abajo. Cada vez que hay luna nueva, una vez al mes, la luna se encuentra casi alineada con el sol, pero no exactamente alineada. Unas veces está un poco por arriba, otras un poco por debajo. Y por eso no hay eclipse de sol todos los meses. Solo de tarde en tarde la alineación es perfecta y se produce el eclipse. Para que un habitante de la Tierra pueda ver el eclipse, es necesario, evidentemente, que el sol sea visible, o sea, que sea de día. Pero la alineación observador-sol no es exactamente la misma para una persona situada en Roma, por ejemplo, que para otra situada en Sevilla. De modo que la luna no ocupa exactamente la misma posición, y mientras que en una zona la alineación es perfecta y el eclipse es total, en otra la alineación no es perfecta y el eclipse no es total. En el eclipse de hoy, desafortunadamente, desde Sevilla la luna no rozará rozará aparentemente el sol. Con suerte apreciaremos cómo la luna le da un pequeño mordisquito al sol. Los eclipses de sol han sido muy importantes a lo largo de la historia. Durante un eclipse de sol la luna no se ve, lo único que se ve es cómo el sol va desapareciendo. Por ello los pueblos antiguos pensaban que algo devoraba al sol. Los hindúes pensaban que era un monstruo llamado Ra-Oh. Los chinos creían que era un dragón. Casi todos los pueblos antiguos temían los eclipses de sol porque nada garantizaba que el monstruo lo vomitara. Pero no todos temían los eclipses. Para los incas, los eclipses se producían cada vez que la luna y el sol hacían el amor y los celebraban por todo lo alto. Lo que estaba claro era que los eclipses de sol eran al menos inquietantes y se interpretaban como presagios de buenas o malas noticias. En el año 939, durante la batalla de Simancas en Valladolid, cristianos y musulmanes se estaban pegando cuando tuvo lugar un eclipse de sol. Los dos bandos, asustados, se retiraron y no continuaron la batalla hasta 3 días después. Los libros sagrados de grandes religiones aluden a eclipses de sol como anuncio de grandes momentos. Por ejemplo, según la Biblia, cuando Jesús fue crucificado, hubo un eclipse de sol. Y según la religión musulmana, cuando Mahoma nació, también hubo un eclipse de sol. Los eclipses de sol son perfectamente predecibles y la capacidad para predecirlos, según los cálculos astronómicos, era un poder que han usado a lo largo de la historia los que disponían de ese conocimiento. Se cuenta que el 29 de febrero de 1504 se encontraba Cristóbal Colón en uno de sus viajes a las Indias cuando la tripulación quiso amotinarse. Colón sabía que se iba a producir un eclipse de sol y momentos antes le dijo a sus marineros que si se amotinaban, Dios se enojaría y apagaría el sol. Cuando comenzó el eclipse, los marineros entraron en pánico y prometieron no amotinarse durante todo el viaje. Pero desde el punto de vista científico, sin lugar a dudas, el eclipse de sol más importante fue el que ocurrió en el año 1919. Durante ese eclipse se pudo comprobar que la teoría de la relatividad era cierta y que, como establecía dicha teoría, la luz se desvía al pasar cerca de una gran masa como el Sol. Aquel eclipse hizo que toda la comunidad científica aceptara la extravagante teoría de aquel joven visionario con bigote. Bien, pues hoy yo prefiero pensar
que los incas tenían razón, que la luna y el sol se van a dar un morreo, así que lo disfruten y nosotros que lo veamos.